Cómo seleccionar el mejor ganado para engorde. ¿Alguna vez te has preguntado cómo seleccionar el ganado que transformará tu granja en una máquina de producción rentable? Escoger el mejor ganado para engorde no es una tarea sencilla y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en la industria ganadera. Acompáñame a descubrir los secretos para hacer una selección acertada y maximizar tu inversión. Conoce tus objetivos. El primer paso crucial es definir tus objetivos. ¿Qué buscas lograr con el engorde? Podrías querer producir carne de alta calidad para mercados premium o maximizar el peso y la eficiencia alimenticia. Tener claro el destino de tu producto final te ayudará a seleccionar el tipo de ganado adecuado. Por ejemplo, para mercados que valoran la calidad de la carne, elige razas con genética superior en marmoleo y textura. En cambio, si tu prioridad es la eficiencia en la conversión de alimento a peso, razas más robustas y con alta ganancia diaria de peso serán tu mejor elección. Evaluación genética y de salud. Una evaluación genética adecuada es fundamental. No solo debes considerar la raza, sino también las líneas de sangre específicas dentro de esa raza que han demostrado rendimiento superior. Investiga el pedigrí del ganado y consulta con expertos en genética animal para asegurarte de que estás invirtiendo en ejemplares con antecedentes de alta productividad y salud robusta. La salud del ganado al momento de la compra es otro factor crítico. Un animal enfermo o con problemas de salud subyacentes puede convertirse rápidamente en una carga financiera. Revisa detenidamente el historial veterinario y asegúrate de que el ganado haya sido sometido a un programa de vacunación y desparasitación adecuado. Un examen físico exhaustivo es indispensable. Ojos claros, piel brillante y ausencia de signos de enfermedades respiratorias o digestivas son indicadores de buena salud. Características físicas y conformación. Cuando se trata de seleccionar el mejor ganado para engorde, observar las características físicas y la conformación del animal es esencial para predecir su potencial de crecimiento y rendimiento. Estas características pueden ser indicativas de la capacidad del animal para soportar el proceso de engorde de manera eficiente y saludable. A continuación, profundizaremos en los aspectos clave que deben considerarse al evaluar la conformación y las características físicas del ganado. Estructura ósea. La estructura ósea del ganado es un pilar fundamental en la evaluación de su capacidad para ganar peso de manera eficiente. Un esqueleto robusto y bien desarrollado no solo proporciona una base sólida para el soporte de masa muscular, sino que también indica que el animal puede soportar el estrés físico del aumento de peso durante el engorde. Busca animales con patas fuertes y bien alineadas. Las patas deben estar rectas y bien proporcionadas con respecto al cuerpo. Una buena alineación y estructura ósea en las patas minimiza el riesgo de problemas locomotores que pueden ser una barrera significativa para el engorde eficiente. La distancia entre las patas delanteras y traseras también debe ser adecuada para soportar un cuerpo más pesado, permitiendo una movilidad adecuada y reduciendo el riesgo de lesiones. Conformación corporal. La conformación corporal incluye varios aspectos que son críticos para el rendimiento en el engorde. Espalda ancha y recta. Una espalda ancha y recta es un signo de buen desarrollo muscular y una indicación de que el animal tiene un espacio adecuado para el crecimiento de tejido muscular adicional. La espalda recta también contribuye a una postura equilibrada y reduce la presión sobre las extremidades, favoreciendo el bienestar general del animal durante el engorde. Pecho profundo. Un pecho profundo sugiere un buen desarrollo de los órganos internos, en particular el corazón y los pulmones. Esto es crucial para la eficiencia respiratoria y la capacidad cardiovascular del animal, lo que puede influir positivamente en su capacidad para metabolizar los alimentos y ganar peso de manera efectiva. Un pecho profundo también está asociado con una mayor capacidad de digestión y absorción de nutrientes. Caderas anchas. Las caderas anchas no solo indican un buen potencial para el desarrollo de carne en las áreas de mayor valor comercial, sino que también proporcionan un mejor equilibrio y estabilidad. Esto es particularmente importante para los animales en fases avanzadas de engorde, cuando el peso corporal es considerablemente mayor. Línea de cadera a hombro suave. Una línea suave desde la cadera hasta el hombro sugiere una buena integración estructural y una distribución equilibrada del peso. Este tipo de conformación permite una mejor movilidad y menor estrés en las articulaciones. Evaluación del temperamento. El temperamento del ganado es otro factor que no debe ser subestimado. El estrés y la inquietud pueden tener un impacto significativo en la eficiencia del engorde, ya que los animales estresados tienden a comer menos y gastar más energía, lo que reduce su ganancia de peso. El ganado con un temperamento tranquilo es más fácil de manejar y se adapta mejor a los procedimientos rutinarios de la granja, como la alimentación y los chequeos de salud. Los animales que son fáciles de manejar también tienden a ser menos propensos a lesiones y a otros problemas que pueden surgir del manejo brusco o del entorno de engorde. Condición corporal y tejido adiposo. La condición corporal inicial del animal es un indicativo de su salud y nutrición previas y puede influir en su capacidad para adaptarse al régimen de engorde.
Los animales con una condición corporal moderada, ni demasiado delgados ni demasiado gordos, suelen ser los mejores candidatos para el engorde. Un exceso de tejido adiposo al inicio puede dificultar la ganancia de masa muscular magra, mientras que los animales excesivamente delgados pueden requerir más tiempo y recursos para alcanzar un peso de mercado óptimo. Integridad de la piel y el pelaje. La apariencia del pelaje y la piel también proporciona pistas sobre la salud general del animal. Un pelaje brillante y una piel elástica son signos de buena salud y nutrición adecuada. La piel debe estar libre de parásitos y lesiones, lo que sugiere que el animal ha sido bien cuidado y está en condiciones óptimas para comenzar el engorde. Movilidad y agilidad. Finalmente, la movilidad y la agilidad son cruciales. Los animales deben ser capaces de moverse con facilidad y sin signos de cojera o rigidez. Una buena movilidad asegura que el ganado pueda acceder al alimento y al agua sin dificultad, lo que es esencial para mantener un crecimiento constante y evitar problemas de salud relacionados con el inmovilismo. Evaluar la conformación física del ganado va más allá de una simple inspección visual, es un análisis detallado que abarca múltiples aspectos del desarrollo estructural y funcional del animal. Un enfoque integral en la selección del ganado basado en estas características puede marcar la diferencia en la eficiencia y rentabilidad del proceso de engorde. Al final, la inversión en tiempo y cuidado al evaluar estas características físicas se traduce en un ganado más saludable, productivo y rentable. Rendimiento histórico y datos de producción. No subestimes el valor de los datos. Los registros de producción anteriores pueden ofrecer una visión inestimable sobre el rendimiento esperado. Pregunta sobre las tasas de ganancia de peso diaria, la eficiencia alimenticia y el rendimiento en canal de lotes anteriores. Estos datos te permitirán hacer una proyección más precisa del potencial de engorde de los animales que estás considerando. Ambiente y adaptabilidad. El entorno en el que se criará el ganado es un factor determinante. Algunos animales son más adaptables a ciertas condiciones climáticas y geográficas que otros. Por ejemplo, razas como el Brahman son conocidas por su resistencia al calor, lo que las hace ideales para climas tropicales y subtropicales. Asegúrate de que la raza seleccionada pueda prosperar en las condiciones de tu granja. Nutrición y plan de alimentación. La selección del ganado debe ir de la mano con un plan de alimentación adecuado. El ganado seleccionado debe ser capaz de utilizar eficientemente la dieta que planeas proporcionar. Razas diferentes tienen necesidades alimenticias distintas, algunas pueden requerir una dieta más rica en energía y proteínas para alcanzar su máximo potencial de engorde. La disponibilidad y el costo de los recursos alimenticios locales también influirán en tu decisión. Costo y retorno de inversión. Finalmente, aunque no menos importante, está el costo y el retorno de la inversión, ROI. No se trata solo de adquirir el ganado más barato disponible, a menudo, los animales de calidad superior justifican su costo inicial más alto con un mejor rendimiento y menores gastos de mantenimiento a largo plazo. Realiza un análisis detallado del ROI estimado para asegurarte de que tu inversión se alineará con tus objetivos financieros. Conclusión. Seleccionar el mejor ganado para engorde es un arte y una ciencia que requiere una cuidadosa consideración de múltiples factores. Desde la evaluación genética y de salud hasta la adaptabilidad al entorno y los costos involucrados, cada paso en el proceso de selección es crucial para garantizar el éxito en la producción ganadera. Tomar decisiones informadas basadas en datos concretos y una comprensión profunda de tus objetivos y recursos te posicionará para maximizar tu rentabilidad y construir una operación ganadera sostenible y exitosa.